Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Nosotros somos el grupo número 6 y tenemos a bien a compartirles el tema de neuropsicología. Acompáñenos a conocerlo. ¿Qué es la neuropsicología? Es una neurociencia que tiene como objetivo principal el estudio del cerebro y la relación que hay entre este órgano y la conducta de las personas. A la neuropsicología le interesa estudiar tanto a las personas que se encuentran sanas como a las que han sufrido algún daño cerebral. ¿Cómo podemos aplicar la neuropsicología en el aprendizaje? Al pensar en el aprendizaje de cada niño y en cómo se puede fortalecer según las características de cada alumno, esto nos invita a plantearnos los procesos del aprendizaje, como son la atención, la memoria, el lenguaje, la planificación, entre otros. Si un alumno presenta dificultades para absorber la información que el maestro imparte, es necesario darle seguimiento y es acá donde la neuropsicología entra brindando estrategias para el desarrollo atencional del alumno dentro del salón de clases. De la misma forma, si un alumno presenta como fortaleza la memoria visoespacial, la neuropsicología propone que dicho niño continúe construyendo su conocimiento a partir de actividades que promuevan el uso de esa fortaleza. Características de la neuropsicología. Estudia las funciones mentales superiores. Se centra específicamente en el estudio de los procesos cognitivos superiores: pensamiento, lenguaje, memoria, funciones ejecutivas, percepción y motricidad. También estudia las consecuencias del funcionamiento cerebral sobre la conducta emocional. Trata preferentemente de las manifestaciones del córtex cerebral asociativo. Hay dos razones que justifican este hecho. En primer lugar, la corteza asociativa es la principal responsable de los procesos cognitivos superiores. En segundo término, esta es una zona muy susceptible de resultar dañada, lo que puede afectar a los procesos cognitivos. Estudia las consecuencias del daño cerebral sobre los procesos cognitivos. Existe una división entre neuropsicología básica y neuropsicología clínica. La neuropsicología básica aborda el estudio de las relaciones entre la cognición y el cerebro en sujetos sanos, y en cierta medida es claramente homologable a la neurociencia cognitiva. También utiliza modelos humanos. La neuropsicología humana coexiste junto a la neuropsicología de otras especies de mamíferos, pero cada una tiene su propia especificidad. En primer lugar, existen dificultades deontológicas, ya que no es posible inducir lesiones experimentales del sistema nervioso en humanos, salvo en situaciones excepcionales en las que hay que recurrir a la neurociencia terapéutica. Buenas noches, licenciada, compañeros. El día de hoy yo les voy a hablar sobre la relación entre la neurología y psicología. Para ello voy a empezar definiendo cada uno de ellos. La psicología es la ciencia que se encarga de estudiar y de intervenir en los procesos cognitivos, afectivos y conductuales de una persona, mientras que la neurología es la especialidad médica que se encarga de la estructura, función y desarrollo del sistema nervioso, utilizando todas las técnicas clínicas e instrumentos de estudio para dar un diagnóstico y un tratamiento. De la unión de la psicología y neurología nace la neuropsicología, para estudiar cuáles son los efectos y consecuencias que una lesión cerebral puede producir sobre el funcionamiento psicológico de las personas. La psicología y la neurología comparten un objetivo en común, que es mejorar la calidad de vida de los clientes o los pacientes que se traten. Ambas son disciplinas que se
trabajan con personas que necesitan mejorar algún aspecto de su vida, ya sea por un problema psicológico, en el caso de la psicología clínica, o por un daño cerebral adquirido, si hablamos de la neuropsicología. ¿Cómo se aplica la neuropsicología? La neuropsicología se centra fundamentalmente en el funcionamiento del sistema nervioso humano. De esta forma, a la vez que analiza este importante sistema, también deja ver los secretos y misterios del comportamiento. Su función tiene mayor alcance del que muchos imaginan, pues la neuropsicología es aplicable en distintos ámbitos, siendo estos algunos de los más importantes. Campo laboral. Una de las principales aplicaciones de la neuropsicología se da en el ámbito laboral. El trabajo del neuropsicólogo se distribuye en diversas áreas de una empresa, negocio o servicio de salud, por lo que la persona tiene la libertad de elegir entre los diferentes campos existentes para adaptarse a aquellos que sean de su interés. Entrevistas exploratorias. Entre las aplicaciones de la neuropsicología destacan las entrevistas exploratorias, que permiten examinar y hacer una valoración temprana de un paciente. En ellas, el neuropsicólogo realiza sus primeros diagnósticos para analizar posibles necesidades y determinar el camino a seguir en el tratamiento. Evaluación neuropsicológica y realización de pruebas complementarias. Esta es otra de las aplicaciones de la neuropsicología: el estudio de la memoria, la personalidad, las alteraciones de ánimo o de la conducta. En cuanto a la realización de pruebas complementarias, se puede optar por las de orden analítico-genético. Investigación y aporte a la humanidad. Algunos neuropsicólogos también pueden optar por desplazar la atención de sus pacientes y su tratamiento para dedicarse a la investigación de enfermedades tales como el Alzheimer, Parkinson, la demencia y otras. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Yo les voy a estar hablando sobre los tipos de neuropsicología. Esta es una rama de la psicología que se especializa en la comprensión de la relación entre el cerebro físico y su estructura, asimismo también en el comportamiento humano y su función. La neuropsicología es considerada una de las ramas más importantes dentro de la neurociencia y la psicología. Su excesivo estudio sobre las perturbaciones cognitivas y emocionales, así como también los trastornos de la personalidad debido al daño cerebral, que estas han sido de gran aporte al mundo de la ciencia, tanto para la psicología como para la psiquiatría. Y dentro de ellas encontraremos, en número 1, un perfil neuropsicológico completo. Bueno, este tipo de evaluación es el más comúnmente recomendada, ya que permite obtener un perfil del paciente en el que queda plasmado su desempeño en cada dominio cognitivo. En número 2, tenemos evaluación de dominios cognitivos específicos. Este tipo de evaluación resulta pertinente cuando el profesional que deriva tiene dudas puntuales sobre un área en particular y desea un examen más detallado de un dominio específico. El número 3, evaluación pre- y postquirúrgicas. Estas evaluaciones se caracterizan por su profundidad, ya que indagan de forma altamente exhaustiva todos los dominios cognitivos de un paciente. Número 4. Evaluaciones de resultados farmacológicos. Acá se resalta cuando un neurólogo o psiquiatra prescriben una medicación con la intención de mejorar una función específica, como por ejemplo las capacidades atencionales. Número 5. Evaluación de nivel cognitivo. Lleva la presencia de una discapacidad intelectual, como cuando por el contrario existe la duda sobre la posible presencia de un cuadro de superdotación. Estas evaluaciones realizadas no solo se hacen a través de pruebas psicométricas. ¿Qué hace un neuropsicólogo? Un neuropsicólogo evalúa y trata a personas con trastornos o lesiones del sistema nervioso central o del cerebro. Suele trabajar conjuntamente con médicos, neurólogos o psiquiatras, que son aquellos profesionales que tienen pacientes que pueden precisar una valoración neuropsicológica en el entorno sanitario. Las enfermedades, trastornos y lesiones del cerebro pueden afectar la manera en la que piensa, siente y actúa una persona.
Los síntomas que pueden precisar la asistencia de un neuropsicólogo son dificultades en la memoria, problemas del estado de ánimo, trastornos del aprendizaje, disfunción del sistema nervioso. Muchas veces para los doctores no es posible identificar las causas de los síntomas que se presentan en los pacientes para determinar el diagnóstico. Gracias a la investigación se conocen muchas conexiones entre alteraciones de la función cognitiva y diferentes trastornos neurológicos o psiquiátricos, por lo que en este caso la valoración de estas funciones cognitivas son muy necesarias y ayudan a orientar el diagnóstico médico y por consiguiente el tratamiento más adecuado. No solamente para orientar el diagnóstico, también si la persona tiene un diagnóstico, una evaluación neuropsicológica podría ser necesario para valorar el manejo del tratamiento según aquellas funciones cognitivas que están preservadas frente a aquellas que presentan un rendimiento por debajo de la media. A través de valoraciones se puede determinar qué dificultades podría haber y su nivel de gravedad. Algunos ejemplos de casos que precisarían una valoración neuropsicológica podríamos mencionar el Parkinson, que es una enfermedad degenerativa que puede causar diferentes problemas neurológicos. Un examen neuropsicológico puede ayudar a marcar una línea base para conocer más específicamente el progreso y la evolución de las funciones afectadas. El Alzheimer y otras demencias que suelen producir alteraciones en la memoria, la personalidad y habilidades cognitivas. La valoración en este caso ayudaría a identificar estas cuestiones en un estadio temprano. El traumatismo cráneoencefálico, que causa una variedad de síntomas. La evaluación del neuropsicólogo ayuda a determinar cómo las lesiones cerebrales afectan diferentes funciones, desde los ya comentados hasta el razonamientos o resolución de problemas. Un ejemplo podría ser un ictus, que puede afectar la conducta, el pensamiento, la memoria y otras funciones del cerebro que pueden estar afectadas de manera obvia o sutil. Una evaluación neuropsicológica ayuda a comprender el grado de afectación del ictus. Enfermedades psiquiátricas que afectan habitualmente a las habilidades cognitivas. La evaluación cognitiva de estos pacientes ayuda a orientar el diagnóstico de manera más precisa cuando la sintomatología no es clara o confunde los criterios de diagnósticos. Esta circunstancia ocurre muy a menudo, puesto que es muy complicado encontrarse un paciente que reúna única y exclusivos criterios para una sola psicopatología. Lo más habitual es encontrar pacientes que se reúnen diferentes características de diferentes trastornos. Buenas noches, licenciada, compañeros. Continuando con el tema, ahora nos corresponde conocer algunas enfermedades que trata la neuropsicología. Pero primero es importante saber que la neuropsicología está vinculada a un funcionamiento anormal de ciertas partes del sistema nervioso, especialmente de nuestro cerebro. Incluso trata aquellas enfermedades en las cuales se cree que no existe curación alguna. Por lo tanto, la neuropsicología es la combinación de la neurología y psicología, y trabajan juntas para tratar estas patologías que dañan al cerebro, de las cuales podemos mencionar al daño cerebral adquirido, que se refiere a todo golpe que una persona ha recibido en la cabeza, pero que le ha causado algún traumatismo cráneoencefálico o que ha sufrido algún ictus, que son los accidentes cerebrovasculares o tumores cerebrales. Otras de las enfermedades que trata la neuropsicología son las enfermedades neurodegenerativas. Estas afectan varias actividades que el cuerpo realiza, como el equilibrio, el movimiento, el habla, la respiración y funciones del corazón. Muchas de estas enfermedades suelen ser genéticas y a la vez no tienen cura. Estas enfermedades producen degeneración progresiva o la muerte de las neuronas, y esto provoca problemas con el movimiento, que sería la ataxia, o el funcionamiento cognitivo, que se refiere a la demencia.
El tratamiento de estas enfermedades ayuda a mejorar los síntomas, alivia el dolor y aumenta la movilidad. Asimismo, la neuropsicología trata trastornos del lenguaje, en la cual encontramos la afasia, que se caracteriza por la incapacidad o la dificultad de comunicarse mediante el habla, la escritura o la mímica y se debe a lesiones cerebrales. Por último, la neuropsicología también ayuda a tratar las dificultades de aprendizaje, las cuales podemos mencionar la dislexia, que es la dificultad para leer con fluidez y sin errores. La alexia es la pérdida total de la capacidad de leer por una lesión cerebral. Y la agrafía, que es la incapacidad para expresar las ideas y los pensamientos por escrito. Gracias, eso sería todo por mi parte y los dejo con la siguiente compañera. El tratamiento neuropsicológico es un proceso activo que ayuda a los pacientes y sus familiares a comprender mejor las dificultades que presentan, así como desarrollar estrategias que permitan optimizar sus funciones superiores y compensar las alteraciones neuropsicológicas que puedan presentarse. El tratamiento neuropsicológico está dirigido a pacientes con alteraciones cognitivas, conductuales y emocionales, que son secundarias a una alteración de origen neurológico o psiquiátrico. Cuando hablamos de cognitivas, nos referimos a la orientación, atención, velocidad de procesamiento de la información, lenguaje, memoria, cálculo o funciones ejecutivas. En cuanto a las conductuales, hablamos sobre la impulsibilidad, irritabilidad, desinhibición, agresividad, apatía, falta de iniciativa. Y las emocionales nos referimos a los trastornos adaptativos, ansiedad, depresión, labilidad emocional. Algunas técnicas y procedimientos utilizados se determinan en función de los objetos terapéuticos establecidos, como lo son las técnicas neuropsicológicas de restauración, que son la compensación de las alteraciones cognitivas y modificación del entorno para la mejora de la funcionalidad. Está también las técnicas neuropsicológicas de modificación de la conducta. Estas nos ayudan para mejorar en la gestión del comportamiento y las alteraciones de la conducta. Y las neuropsicoterapia, siendo su objetivo de facilitar el proceso de adaptación, así como el abordaje de aspectos emocionales y de conciencia de déficit. Terapia neuropsicológica. Tras sufrir una lesión o trastorno cerebral, en la mayoría de los casos es necesario trabajar para preservar y potenciar las funciones cerebrales. La psicología es una ciencia amplia, pero no todas sus ramas son igualmente conocidas, como lo es el caso de la neuropsicología. El neuropsicólogo resulta poco familiar para quienes no se han visto la necesidad de trabajar con uno, mas sin embargo sus funciones son de una gran relevancia, ya que es la terapia neuropsicológica la que hace posible la recuperación de quienes han sufrido alguna alteración cerebral. La terapia neuropsicológica podría considerarse una suerte de rehabilitación cerebral. Se orienta a preservar y potenciar las funciones mentales que no han sido dañadas, mas sin embargo también a paliar todos esos déficits que la lesión o el trastorno ha podido ocasionar en la persona que lo sufre. Sus principales funciones son trabajar y estimular las funciones cognitivas. Tras una lesión o alteración cerebral, se debe actuar con rapidez para que la recuperación de las capacidades y habilidades de la persona sea lo más completa posible. Así pues, se aborda también áreas como lo que son la atención, la memoria, el aprendizaje, el lenguaje o la capacidad de resolución de problemas. Se trata de potenciar las capacidades preservadas y estimular las que muestran un rendimiento inferior a lo esperado. Planear e implementar estrategias que ayuden a compensar los daños causados en ciertas funciones cerebrales. Por ejemplo, si el paciente presenta problemas de memoria,
se le va a enseñar a utilizar recursos como agendas o recordatorios. Esto para que les permita tener un mejor desenvolvimiento en lo que es su entorno, ya sea de trabajo o en su hogar. Humberto Maturana fue un gran científico, escritor, filósofo y Premio Nacional de Ciencias. Según Maturana, un organismo o un ser vivo es un sistema dinámico y complejo, es decir, que mientras conserva su organización está en continuo cambio de estado. Por lo tanto, el sistema nervioso y el cerebro como componente de un ser humano no genera conducta, sino que interviene en la dinámica de transformaciones del sujeto. Maturana muestra que la dinámica del sistema nervioso es plenamente consistente con su ubicación y funciones, al formar parte de una unidad autónoma en la que todo estado de actividad llevará a otro estado de actividad en la misma unidad, porque su operar es circular o en clausura operacional. Para Maturana, también la mente, el ego, la psique y lo espiritual son algunas de las distinciones que un observador o observadora puede hacer de las diferentes clases de redes de conversaciones en las cuales podemos vivir en acoplamiento recursivo, sin importar si operamos en un dominio social o no social. Los niños crecen y se desarrollan como seres humanos en su vida cotidiana, o sea, en sus biopraxis, emociones y lenguaje. Entendemos por conversaciones, siguiendo a Maturana, en las interconexiones continuas entre lenguajes y emociones. De ahí que no existe de otra forma de vivir siendo humanos que no sea de vivir en conversaciones.